El cielo sobre Alemania se extendía como una bóveda gris y pesada que parecía absorber cada sonido, cada vibración del aire, cada latido acelerado dentro del fuselaje del bombardero que avanzaba lentamente entre nubes rasgadas por el viento invernal, y en medio de ese monstruo de metal que temblaba con cada ráfaga, un joven de apenas 19 años trataba de recordar cómo demonios había llegado hasta allí, a su primera misión, a su primer encuentro real con un enemigo invisible que lo estaba esperando con paciencia, precisión y una violencia que él solo había imaginado durante los entrenamientos. El ruido constante de los motores llenaba la cabina con una vibración profunda que parecía fusionarse con su propio cuerpo. Y mientras sujetaba los controles con manos húmedas de sudor, intentaba ocultar el temblor de sus dedos para que los demás tripulantes no notaran que estaba aterrorizado. Era su primer vuelo de combate y también la primera vez que su nombre aparecía en la lista de tripulantes de un B-17, esa fortaleza voladora que todos describían como resistente, confiable y casi invencible, aunque en su interior él se sentía más vulnerable que nunca, porque sabía perfectamente que la experiencia, la pericia y la sangre fría no se aprendían en un aula ni en prácticas simuladas, sino en ese punto exacto donde el cielo se convertía en campo de batalla y donde cada segundo podía significar la diferencia entre regresar vivo o convertirse en una sombra que nadie volvería a encontrar. A su alrededor, los hombres que llevaban más tiempo en el escuadrón conversaban por la radio con una calma que él envidiaba, usando palabras cortas, directas, casi mecánicas, como si hubieran nacido para estar allí, en el corazón de una misión que atravesaba territorio enemigo en pleno invierno. El aire dentro de la cabina tenía ese olor particular que mezcla aceite caliente, metal y la electricidad leve que surge cuando los sistemas trabajan al límite, un aroma que él había sentido muchas veces durante los entrenamientos, pero que en ese momento adquiría un significado nuevo, porque sabía que era el olor de la guerra real, de una misión que no iba a ser interrumpida por un instructor diciendo que todo era un ejercicio. Bajo él, la tierra alemana se extendía como una manta oscura, cubierta de nieve en algunos puntos y de sombras en otros, y mientras observaba las nubes moverse lentamente por los costados del parabrisas, sintió una punzada profunda en el estómago. Un recordatorio visceral de que aquel no era un vuelo rutinario, sino un viaje hacia el centro de una tormenta que se estaba gestando desde hacía horas. La formación de bombarderos avanzaba hacia el objetivo con la precisión que la doctrina aérea había impuesto desde los primeros meses de la guerra. Volar en línea, mantener el rumbo, no desviarse bajo ningún concepto, confiar en que el fuego combinado de todas las fortalezas voladoras sería suficiente para detener cualquier ataque enemigo. Así lo describían los manuales, así lo repetían los instructores, así lo creían la mayoría de los comandantes, pero él, incluso sin tener experiencia real, podía sentir que algo no encajaba, que esa rigidez absoluta era más una esperanza que una realidad. Y mientras ajustaba la palanca apenas 1 milímetro para compensar una ráfaga lateral, pensó que la guerra rara vez respetaba las reglas que los hombres escribían en papel. El intercomunicador crepitó con un mensaje breve, una advertencia que recorrió la cabina como una descarga de electricidad. Había cazas enemigos en camino. No estaban lejos, venían desde el noreste. La voz del navegante sonaba controlada, pero había en ella una tensión que el joven piloto no había escuchado antes y que hizo que su pecho se contrajera con una mezcla de miedo y adrenalina. Afuera, el cielo comenzó a transformarse, como si la atmósfera misma percibiera que algo estaba por suceder, y las nubes empezaron a volverse más espesas, más oscuras, como si quisieran ofrecer una última cortina de protección antes de que los cazas alemanes cayeran sobre ellos. Él sabía, por los informes, que aquellos cazas no atacarían desde cualquier ángulo, sino desde los más mortales, usando aproximaciones que se habían perfeccionado durante años hasta convertirse en auténticas coreografías de muerte. Sabía que los enemigos buscarían siempre las zonas más vulnerables del bombardero, aquellas que no estaban bien cubiertas por las ametralladoras, y sabía también que los alemanes eran maestros en elegir el instante perfecto para atacar, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Justo en ese punto donde el bombardero no podía maniobrar sin romper la formación, y donde cada segundo contaba. Mientras tanto, el joven piloto intentaba mantener su respiración bajo control, repitiéndose mentalmente que debía seguir el protocolo al pie de la letra, que no podía desviarse, que debía confiar en la fortaleza del aparato, en el fuego defensivo, en los hombres que lo acompañaban. Pero su cuerpo, esa parte instintiva e incontrolable, que no entiende de doctrinas ni de órdenes, le decía que algo estaba profundamente mal, que el silencio previo al ataque era demasiado perfecto, demasiado calculado, como si los enemigos estuvieran esperando un error minúsculo para desatar el infierno sobre la formación. Entonces lo escuchó. No fue una alarma, no fue un grito, no fue un disparo.
Fue el rugido lejano, profundo y creciente de motores enemigos acercándose a una velocidad que parecía imposible. Un sonido que atravesó el fuselaje como un recordatorio brutal de que la guerra no era una teoría, sino una criatura viva, impredecible y hambrienta. El joven de 19 años tragó saliva, ajustó los controles y, mientras sus manos temblaban ligeramente, comprendió algo que ningún instructor le había enseñado. La primera batalla real no empieza cuando el enemigo dispara. Empieza cuando aceptas que puedes morir en cualquier instante. Y él acababa de entrar en esa batalla. El rugido de los motores enemigos no tardó en convertirse en una vibración profunda que recorría la estructura del bombardero como si un enjambre de criaturas metálicas estuviera abriéndose paso a través del cielo, y mientras ese sonido se aproximaba con la inevitable certeza de que en cualquier momento estallaría la primera ráfaga, el joven piloto sintió que cada músculo de su cuerpo entraba en un estado de tensión casi insoportable, una mezcla de miedo, anticipación y una determinación inesperada que surgía desde algún rincón desconocido de su interior, como si una voz silenciosa lo empujara a mantenerse firme, incluso cuando la lógica le gritaba que no tenía sentido enfrentarse a lo que venía. El cielo, que instantes antes parecía enorme y vacío, comenzó a llenarse de puntos oscuros que aparecían entre las nubes como sombras vivas, presencias que se desplazaban con una velocidad y una agresividad que le resultaban casi hipnóticas, porque había pasado toda su vida escuchando que los cazas enemigos eran rápidos, pero jamás imaginó que pudieran moverse con esa facilidad, con esa precisión quirúrgica que convertía cada metro de aire en una amenaza. Los veteranos del escuadrón comenzaron a comunicarse por radio con una rapidez que él no había visto antes, intercambiando coordenadas, avisos, distancias estimadas y órdenes breves que parecían formar una red invisible destinada a paliar el caos que estaba a punto de desatarse. Pero el joven de 19 años notó que incluso esas voces firmes llevaban un matiz diferente, algo más tenso, más urgente, como si ellos mismos, con toda su experiencia acumulada, supieran que aquel día iba a ser distinto, más peligroso, más impredecible que los anteriores. La doctrina oficial insistía en que la formación debía mantenerse sin alteraciones, que la clave para defenderse era el fuego cruzado entre los bombarderos, que romper la línea equivalía a exponerse a un ataque fatal, pero mientras veía cómo los cazas enemigos se acercaban en picado desde diferentes ángulos, comprendió que esa teoría tenía algo de ilusión, porque los manuales podían describir el cielo como un tablero de ajedrez, pero una batalla real lo convertía en un caos inimaginable. Cuando el enemigo finalmente entró en rango visual, el tiempo pareció ralentizarse, y el joven pudo distinguir la forma siniestra de los cazas, con sus fuselajes afilados que reflejaban la luz del sol como cuchillas en movimiento, y mientras observaba esa aproximación que parecía coreografiada, una parte de él quiso cerrar los ojos, como si de esa manera pudiera retrasar el impacto inevitable, pero otra parte, una parte más profunda y más instintiva, mantuvo sus manos firmes sobre los controles, aunque el temblor en sus dedos seguía latente porque sabía que el mínimo error podía decidir su destino. Los artilleros del B-17 comenzaron a disparar en cuanto los cazas se acercaron lo suficiente, creando líneas brillantes de trazadoras que atravesaban el cielo como marcas incandescentes. Y aunque algunas ráfagas parecían impactar contra los cazas, la mayoría de los enemigos continuaban acercándose con una determinación feroz, como si cada uno de ellos estuviera dispuesto a morir con tal de alcanzar la formación. El primer ataque llegó desde arriba con una velocidad que dejó al joven sin capacidad de reacción. Un zumbido agudo seguido por el destello brillante de proyectiles que rozaron el fuselaje y perforaron una sección del ala izquierda con la facilidad de quien atraviesa un papel, y aunque el impacto hizo que el avión se tambaleara durante unos instantes, los motores continuaron rugiendo con fuerza, como si la propia máquina se negara a rendirse. El joven piloto sintió cómo la adrenalina inundaba su cuerpo de golpe, una oleada que transformaba el miedo en una especie de agudeza extrema que le permitía registrar cada detalle, desde la vibración del panel de control hasta la respiración entrecortada del copiloto que estaba a su lado, y ese estado mental le permitió reaccionar cuando un segundo caza se aproximó desde el frente, lanzándose en una pasada rápida que obligó al bombardero a inclinarse apenas unos grados. Todos habían dicho que nunca debía mover el avión durante una aproximación enemiga, que la estabilidad era fundamental para mantener la integridad de la formación, que cualquier maniobra brusca podría provocar colisiones entre bombarderos, pero en ese instante, cuando vio la trayectoria exacta del caza alemán alineándose con su posición, supo que si no hacía algo, aquel proyectil pesado que venía directo hacia ellos los partiría en dos. Actuó sin pensarlo, movido por un instinto tan puro y tan urgente que ni siquiera tuvo tiempo de cuestionar si estaba haciendo lo correcto. Tiró de la palanca con un movimiento suave pero decisivo, desviándose apenas lo suficiente para romper la línea de ataque enemiga.
un gesto que duró menos de un segundo, pero que bastó para que el caza pasara demasiado rápido y demasiado cerca, fallando su disparo principal por un margen mínimo que le salvó la vida. Ese movimiento, que cualquier instructor habría considerado una violación directa del protocolo, generó un efecto inesperado. El caza enemigo, descolocado por la maniobra, pasó de largo en un ángulo torcido que lo dejó expuesto durante un instante crítico, y uno de los artilleros de un bombardero cercano aprovechó ese error para abrir fuego y derribarlo en cuestión de segundos. El estallido del aparato contra el suelo fue un recordatorio brutal de lo que estaba en juego, pero también una confirmación de que a veces la supervivencia no dependía tanto de la obediencia absoluta, sino de la capacidad de romper las reglas cuando era necesario. Mientras el joven recuperaba la estabilidad del avión, escuchó por la radio los gritos sorprendidos de algunos tripulantes de otras aeronaves que habían visto la maniobra, comentarios cargados de incredulidad, de desconcierto, de una mezcla extraña entre admiración y alarma, porque lo que había hecho era algo que nadie enseñaba, algo que nunca aparecía en los manuales, algo que contradecía décadas de doctrina rígida, pero que, sin embargo, había funcionado. Y mientras el cielo seguía llenándose de fuego enemigo, él, todavía temblando, comprendió que quizá había descubierto algo que no pretendía descubrir, algo que no buscó, algo que había nacido únicamente del miedo, de la supervivencia y de ese instinto primario que te dice que, si sigues haciendo lo que siempre has hecho, morirás exactamente como todos los demás. Lo que aún no sabía era que esa pequeña maniobra, ese gesto casi accidental, se convertiría en la semilla de una táctica que cambiaría la guerra aérea para siempre. A medida que el joven piloto recuperaba el control del bombardero después de aquella maniobra que no estaba en ningún manual, sintió como una oleada de incredulidad lo atravesaba por completo, no porque dudara de lo que había hecho, sino porque por primera vez desde que había despegado esa mañana, sintió que tenía algún tipo de poder sobre su destino, una sensación mínima pero real, tan frágil como una chispa en medio de un huracán, pero suficiente para darle un respiro mental en medio del caos que se estaba desplegando alrededor. Sabía que había actuado movido por el instinto, que no podía explicar con palabras por qué había tirado de la palanca en ese momento exacto, pero mientras los cazas enemigos reorganizaban sus patrones de ataque, comprendió que esa reacción visceral había surgido de algo más profundo que el simple miedo, como si una parte escondida de su cerebro hubiera calculado, de manera casi inconsciente, que seguir el protocolo garantizaba su muerte, y que desviarse apenas unos grados era la única forma de romper el flujo de un ataque que estaba diseñado precisamente para destruir bombarderos incapaces de maniobrar. Mientras la formación continuaba su avance, ya sin el orden perfecto que había tenido al inicio, los veteranos comenzaron a notar que los ataques enemigos no estaban teniendo el impacto devastador que solían tener, no porque los alemanes fueran menos precisos, sino porque la maniobra involuntaria del joven había creado una disrupción en la geometría rígida que los cazas cazaban siempre, un cambio pequeño pero suficiente para alterar los ángulos, las aproximaciones y los puntos de disparo que los enemigos habían perfeccionado durante años de entrenamiento intensivo. Lo más sorprendente era que esa alteración no había sido planeada, no había sido discutida, no había sido aprobada por ningún oficial, sino que había surgido de un instante de desesperación, un instante en el que la realidad había exigido una respuesta que la doctrina no contemplaba. El joven piloto sabía que aún estaba lejos de comprender completamente lo que había iniciado. Pero mientras observaba por el periscopio la posición del resto del escuadrón, notó algo que le hizo contener la respiración. Algunos bombarderos cercanos estaban comenzando a replicar, de manera muy sutil, movimientos similares al suyo, no bruscos ni descontrolados, sino desviaciones mínimas que rompían la previsibilidad del patrón que los cazas alemanes solían explotar sin piedad. Era como si los otros pilotos hubieran entendido, de manera instintiva, que aquella pequeña variación podía ofrecer una ventaja inesperada, una grieta en el muro aparentemente impenetrable de las tácticas enemigas. Los cazas alemanes, que estaban entrenados para leer rutas rectilíneas y formaciones rígidas, comenzaron a mostrar signos de desconcierto, no porque los bombarderos se convirtieran de pronto en máquinas maniobrables, sino porque cualquier cambio en la trayectoria alteraba la sincronización perfecta de sus ataques, obligándolos a corregir trayectoria en pleno acercamiento y a recalcular distancias en fracciones de segundo, algo que incluso los pilotos más experimentados encontraban extremadamente arriesgado. Y así, en cuestión de minutos, lo que había comenzado como un acto aislado de supervivencia empezó a convertirse en un patrón observable. No un patrón oficial, ni mucho menos una táctica establecida, sino una serie de microdesviaciones que, sumadas, generaban un nuevo tipo de dinámica en el combate.
Mientras esto ocurría, el joven piloto sintió cómo la presión dentro de su pecho se intensificaba, porque aunque había provocado un cambio que estaba salvando vidas, sabía que en algún lugar dentro de la formación, algún oficial más rígido, algún comandante más tradicionalista, estaba observando ese comportamiento con horror, convencido de que aquel desorden podía terminar en colisiones, fracturas en la línea o vulneraciones graves en la estructura defensiva de los artilleros. Sin embargo, la realidad se imponía de una manera cruelmente lógica. Los bombarderos que seguían el patrón rígido tradicional estaban sufriendo los impactos más graves, mientras que aquellos que habían adoptado, aunque fuera sin querer, pequeñas maniobras evasivas, estaban sobreviviendo con menos daños. El cielo se había transformado en un entramado caótico de trayectorias cruzadas, ráfagas de metralla y estelas de aviones que caían en picado entre columnas de humo negro, creando un paisaje que parecía sacado de una pesadilla en movimiento. Y aún así, dentro de ese infierno, el joven piloto empezó a notar un ritmo distinto, un pulso que antes no existía y que ahora marcaba la interacción entre los bombarderos y los cazas enemigos, como si el combate estuviera cambiando de idioma y la formación estadounidense estuviera aprendiendo, sin quererlo, a hablar ese nuevo lenguaje. Los cazas enemigos realizaron una segunda oleada de ataques, y esta vez su aproximación fue menos precisa, menos agresiva, incluso más caótica, porque debían compensar las pequeñas variaciones en la trayectoria de los bombarderos, lo que los obligaba a entrar en ángulos que no dominaban completamente, a acelerar en momentos inusuales, a frenar durante instantes que antes ni consideraban. Y esa disrupción, esa pequeña fractura en la coreografía enemiga, permitió que más artilleros estadounidenses tuvieran oportunidades de disparo antes impensables. En medio de este caos organizado, el joven piloto escuchó por la radio la voz del copiloto de un bombardero cercano que, con una mezcla de asombro y urgencia, le dijo que lo que estaba haciendo estaba alterando la dinámica del combate, que los alemanes estaban tardando más en corregir sus ataques y que la formación, aunque menos estética, estaba resistiendo mejor que nunca. Aquellas palabras no eran un elogio, ni mucho menos un reconocimiento formal, pero tenían un peso emocional enorme, porque eran la confirmación de que no había cometido un error, sino que había abierto un camino nuevo, un camino que nadie había considerado porque la doctrina lo prohibía, pero que la realidad estaba demostrando necesario. A pesar de esta revelación, no había tiempo para celebraciones ni para análisis profundos. El combate seguía desatado. Los cazas enemigos no mostraban señales de retirarse, y la formación continuaba bajo fuego constante, obligando al joven piloto a mantenerse completamente concentrado en cada ajuste de palanca, cada vibración del fuselaje, cada mensaje que cruzaba por la radio. El miedo seguía allí, clavado en su estómago como un nudo apretado que no se aflojaba, pero ahora convivía con otra sensación, una claridad mental que lo hacía ver cada detalle con una nitidez que no sabía que era capaz de alcanzar. No entendía del todo lo que había iniciado, pero sí entendía que algo había cambiado irrevocablemente. Y en el fondo de su mente, una idea comenzaba a crecer, una idea que lo asustaba tanto como lo impulsaba. Quizá la única manera de sobrevivir en ese cielo no era obedecer ciegamente las reglas, era reinventarlas. El cielo, que unos minutos antes parecía un tablero ordenado donde cada avión ocupaba su lugar en una formación estricta, había degenerado en un escenario caótico donde cada aparato luchaba por sobrevivir a su manera. Y aunque aquel desorden habría horrorizado a cualquier estratega de despacho, en la práctica estaba actuando como un escudo involuntario, porque los cazas enemigos, acostumbrados a predecir el movimiento rectilíneo de los bombarderos estadounidenses, empezaban a mostrar una frustración evidente al no lograr sincronizar sus aproximaciones con la precisión habitual que los hacía tan temidos. El joven piloto, todavía asimilando lo que había provocado sin buscarlo, comenzó a notar cómo la forma de atacar del enemigo se volvía menos fluida, menos exacta e incluso más desesperada, como si los cazas estuvieran intentando recuperar un control que se desvanecía con cada pequeño desajuste que él y los demás pilotos introducían de manera intuitiva en la trayectoria. Mientras observaba por la ventana lateral cómo un caza enemigo realizaba una aproximación fallida que terminó obligándolo a romper su ataque en un ascenso brusco, el joven sintió que por primera vez desde el inicio de la misión podía respirar con un ritmo más estable, no porque la situación fuera menos peligrosa, sino porque había descubierto que el enemigo, por muy experimentado que estuviera, también podía cometer errores cuando se rompía la simetría perfecta del combate. Sin embargo, esa sensación de claridad se vio interrumpida cuando escuchó el grito entrecortado de uno de los tripulantes de la torreta inferior, que anunciaba la aparición de un nuevo grupo de cazas aproximándose desde el sur, lo que significaba que el enemigo no solo estaba intentando recuperar el control,
sino que también estaba intensificando el ataque al percibir que la oportunidad de destruir la formación aún existía. El joven pilotó con una concentración feroz, ajustando los controles con movimientos largos pero precisos, intentando mantener al bombardero en un punto donde los artilleros pudieran cubrir los ángulos más peligrosos sin romper completamente la estructura del escuadrón, y mientras lo hacía, recordó las palabras de su instructor, aquel hombre duro y silencioso, que siempre repetía que el cielo era un maestro cruel, porque enseñaba las lecciones más importantes justo en el instante en que uno estaba a punto de morir. En ese momento, esas palabras adquirieron un significado nuevo, porque comprendió que la verdadera enseñanza no provenía de manuales ni de doctrinas rígidas, sino de la capacidad de adaptarse, de dejar atrás las certezas cuando la realidad demostraba que ya no servían. El segundo grupo de cazas se acercó con una velocidad aterradora, dejando tras de sí estelas de vapor que parecían arañazos en la piel pálida del cielo. Y mientras los artilleros estadounidenses descargaban ráfagas continuas desde las torretas, el joven vio cómo uno de los bombarderos de la formación era alcanzado directamente en el motor derecho, lo que provocó que el aparato comenzara a descender en un ángulo lento pero irreversible, un movimiento que, aunque silencioso desde la distancia, transmitía una sensación de tragedia que le perforó el pecho, porque en ese descenso no había fuego, no había explosión ni caos visible, solo una caída resignada, casi serena, que sabía perfectamente que no terminaría con un aterrizaje suave. Ese bombardero caído le recordó de golpe que, aunque las pequeñas maniobras estaban ayudando a reducir el impacto del ataque, la realidad seguía siendo brutal. La formación continuaba perdiendo aviones, los cazas enemigos continuaban atacando con ferocidad, y ellos seguían volando en territorio donde cada minuto adicional aumentaba la probabilidad de que un proyectil encontrara su objetivo. Esa mezcla de peligro constante y responsabilidad creciente le hizo apretar los dientes mientras ajustaba la inclinación del avión para evitar un nuevo ataque frontal que venía desde arriba, y al hacerlo sintió cómo su cuerpo respondía con una precisión nueva, como si los músculos y la mente hubieran entrado en un estado de sincronía que jamás había experimentado. Uno de los cazas enemigos, quizá impulsado por la frustración acumulada al ver que la formación no seguía el comportamiento habitual, realizó una maniobra extremadamente agresiva descendiendo en picado desde una altura que rozaba lo temerario, y aunque la velocidad que alcanzó le permitió acercarse más rápido de lo esperado, también lo dejó expuesto durante apenas una fracción de segundo, una fracción que el artillero superior del bombardero aprovechó para disparar una ráfaga que desintegró parte del ala enemiga, haciendo que el caza girara en una caída en espiral que desapareció entre las nubes inferiores como una hoja ardiendo arrastrada por el viento. Ese derribo elevó momentáneamente la moral dentro del avión porque demostraba que la táctica improvisada estaba alterando realmente el combate, pero también servía como recordatorio de que nada de aquello estaba garantizado, porque por cada error que cometían los enemigos, ellos seguían cometiendo decenas, no por falta de habilidad, sino por el simple hecho de que estaban improvisando en medio del infierno. El joven piloto comenzó a sentir un agotamiento físico y mental que se acumulaba en cada respiración. Un cansancio que no provenía solo de la tensión del combate, sino también del peso psicológico de saber que, de alguna manera, él había iniciado un cambio que los altos mandos jamás habrían permitido si hubiera pedido permiso de antemano. Mientras los minutos avanzaban como si fueran horas enteras, los cazas enemigos se reorganizaron una vez más, adoptando un patrón de ataque más disperso, como si intentaran buscar ángulos no afectados por las pequeñas maniobras de los bombarderos. Y esa adaptación del enemigo obligó al joven a mantenerse aún más alerta, buscando siempre un equilibrio imposible entre estabilidad y evasión, entre obediencia y supervivencia. Lo sorprendente era que, aunque se movían de manera menos rígida que antes, los bombarderos no estaban colisionando ni desordenándose por completo, sino que parecían adaptarse con rapidez a ese nuevo estilo de vuelo, como si la idea de que cada avión tuviera margen para reaccionar por sí mismo fuera más natural de lo que la doctrina tradicional jamás había permitido aceptar. El cielo se volvió aún más denso, con humo, fuego y fragmentos de metal, como si el combate estuviera alcanzando un punto máximo de intensidad en el que cada segundo requería una atención absoluta, y en medio de ese infierno suspendido, el joven de 19 años, con el uniforme empapado de sudor y las manos marcadas por el temblor constante de la palanca, comenzó a comprender la verdadera dimensión de lo que estaba sucediendo. No había iniciado simplemente una maniobra accidental. Había revelado una grieta en las tácticas enemigas. Había demostrado que la formación podía adaptarse sin colapsar, y estaba empezando, sin quererlo, a crear una filosofía distinta de combate. Una filosofía que pronto, aunque él aún no lo sabía, sería estudiada, replicada y transformada en doctrina por aquellos mismos oficiales que ese día habrían ordenado castigarlo por desviarse del protocolo.
Pero ese reconocimiento aún estaba lejos. En ese momento, solo importaba una cosa: seguir vivo. El combate parecía no tener fin, como si el cielo entero estuviera atrapado en un ciclo interminable de ataques, ráfagas, giros abruptos y estallidos que se sucedían sin ofrecer un solo instante de tregua. Y mientras el joven piloto trataba de mantener la concentración absoluta que requerían los controles del bombardero, comenzó a darse cuenta de que algo más estaba ocurriendo debajo del caos evidente, algo profundo y silencioso que trascendía el intercambio de disparos, porque cada vez que desviaba mínimamente la trayectoria para dificultar la aproximación de un caza enemigo, veía cómo otros bombarderos replicaban, tal vez sin pensarlo, el mismo tipo de movimiento, creando una línea de vuelo más viva, más orgánica, más difícil de atacar. A pesar de la situación, aquel comportamiento colectivo surgido del instinto estaba alcanzando un nivel de coherencia inesperado, como si la experiencia de cada piloto estuviera comenzando a sincronizarse con la realidad del combate de una forma que ningún manual habría podido anticipar. Era evidente que esta nueva dinámica no había surgido por una decisión consciente, porque nadie había recibido instrucciones oficiales para modificar la formación, pero también era claro que los bombarderos estaban sobreviviendo más tiempo gracias a esas variaciones. Como si cada movimiento pequeño generara un obstáculo adicional para los cazas enemigos, obligándolos a corregir trayectoria en pleno ataque. Algo extremadamente peligroso incluso para pilotos expertos. Mientras observaba por la ventana lateral cómo uno de los cazas enemigos pasaba de largo tras un intento fallido de aproximación, el joven sintió un estremecimiento que mezclaba miedo, adrenalina y una extraña forma de satisfacción, porque comprendió que la táctica que había iniciado sin querer estaba creciendo más allá de él, convirtiéndose en un mecanismo que toda la formación estaba adoptando sin necesidad de deliberación. Sin embargo, ese cambio táctico no significaba que la situación estuviera bajo control. Los cazas enemigos seguían atacando con una ferocidad incansable, demostrando que la Luftwaffe no estaba dispuesta a permitir que los bombarderos cruzaran el territorio alemán sin pagar un precio brutal, y la pérdida de varios B-17 que habían caído en picado entre columnas de humo era un recordatorio doloroso de que cualquier error podía ser letal. El joven piloto, exhausto pero firme, pudo sentir cómo el cansancio comenzaba a acumularse en sus brazos, un peso físico que amenazaba con ralentizar sus reacciones, y aún así se obligó a mantenerse alerta, porque sabía que era exactamente en esos momentos, cuando la mente comenzaba a flaquear y el cuerpo pedía descanso, cuando los cazas enemigos encontraban la oportunidad perfecta para atacar. A medida que la misión avanzaba, el cielo se volvió más saturado de humo, de estelas dispersas y de restos que flotaban como sombras desorientadas entre la luz grisácea del invierno. Y mientras el joven observaba aquel paisaje deshumanizado, sintió que algo dentro de él cambiaba, como si una parte de su identidad, esa parte que aún se consideraba un muchacho inexperto y temeroso, comenzara a desaparecer bajo el peso de la responsabilidad y de cada decisión que tomaba, moldeando su carácter con la crudeza con que el combate moldea a quienes sobreviven. Por un momento fugaz, recordó sus días de entrenamiento, las burlas de algunos instructores más duros que le decían que lo único que lo haría piloto verdadero sería enfrentarse a la muerte real. Y aunque odiaba esa frase por su frialdad, ahora entendía su significado profundo. En ese instante la radio estalló con la voz del líder del escuadrón, un hombre con décadas de experiencia cuyo tono, habitualmente firme e imperturbable, llevaba ahora una carga evidente de tensión, porque anunciaba que otro grupo de cazas enemigos se aproximaba desde el oeste. Una amenaza que llegaba justo cuando la formación intentaba reorganizarse mínimamente para mantener un frente cohesionado. El joven piloto sintió cómo un nudo helado se formaba en su estómago, porque sabía que la Luftwaffe había cambiado su patrón habitual. En lugar de atacar en oleadas espaciadas, lo estaban haciendo de manera casi continua, como si hubieran detectado que algo había alterado la dinámica tradicional y quisieran impedir que los bombarderos consolidaran cualquier tipo de ventaja. Los cazas enemigos aparecieron primero como sombras estilizadas entre la capa de nubes, y en cuestión de segundos, se transformaron en siluetas claras que cortaban el aire con una precisión mortal, descendiendo en picado desde una altura que les otorgaba impulso adicional para atravesar el fuego defensivo con mayor facilidad. El joven ajustó la palanca y modificó apenas unos grados su trayectoria, una maniobra que a esas alturas realizaba de manera casi instintiva, porque esa mínima variación era suficiente para desestabilizar el ataque enemigo y abrir una ventana de oportunidad para los artilleros. La radio se llenó de voces superpuestas, algunas dando avisos de dirección, otras gritando advertencias, otras maldiciendo al enemigo con una rabia que solo nace del miedo extremo,
Pero él logró filtrar ese ruido mental y concentrarse únicamente en la sensación del avión bajo sus manos, en la vibración del fuselaje, en el sonido de los motores que parecían luchar contra el propio aire. Uno de los cazas enemigos realizó una aproximación extremadamente agresiva que lo llevó a alinearse casi de manera perfecta con la cabina del bombardero. Y por un instante, el joven piloto pudo ver el rostro del enemigo, una fracción de segundo en la que los ojos de ambos se cruzaron en un intercambio silencioso que contenía más emoción que cualquier bala. Fue en ese instante que comprendió que el combate aéreo, por muy mecánico que pudiera parecer desde fuera, era un duelo profundamente humano. Una confrontación entre dos jóvenes que probablemente compartían los mismos temores, las mismas frustraciones y la misma sensación de estar atrapados en una guerra que ninguno había pedido. Pero esa reflexión se desvaneció al instante cuando el caza comenzó a disparar, obligándolo a realizar una maniobra evasiva que nuevamente rompía las reglas del manual, pero que evitó que el proyectil atravesara la cabina y los matara a todos. El artillero superior aprovechó esa desviación para disparar una ráfaga que impactó en la cola del caza enemigo, desestabilizándolo lo suficiente para obligarlo a retirarse, y mientras el piloto alemán se alejaba con el fuselaje dañado, el joven estadounidense sintió una mezcla de alivio, culpa y una especie extraña de respeto hacia aquel enemigo que había estado a punto de matarlo. La adrenalina seguía circulando por su cuerpo con una intensidad que lo mantenía alerta pese al agotamiento extremo, y aunque sabía que el final del combate aún estaba lejos, también sabía que había sobrevivido a situaciones que habían matado a muchos pilotos más experimentados. Por primera vez desde que había despegado, sintió algo parecido a una convicción profunda. No estaba allí solo para sobrevivir. Estaba allí para aprender lo que nadie más había aprendido antes. Y esa idea, tan enorme que casi lo abrumaba, empezaba a tomar forma en su mente como un presagio de lo que vendría. El cielo comenzaba a cambiar de color mientras la misión avanzaba hacia su tramo final, no porque el combate hubiera disminuido en intensidad, sino porque la luz tenue del amanecer había sido sustituida por un tono más cálido que se filtraba entre los restos de humo y metal que flotaban todavía en el aire, creando un paisaje extraño y casi irreal, donde el caos parecía entrelazarse con una belleza silenciosa que contrastaba cruelmente con la muerte que seguía acechando desde todas las direcciones. El joven piloto, con los músculos agotados y los nervios al borde del colapso, mantuvo las manos firmes sobre la palanca mientras intentaba discernir, entre tantas vibraciones y sonidos superpuestos, cuáles pertenecían al bombardero y cuáles provenían de los cazas enemigos que aún merodeaban la formación, buscando cualquier oportunidad para infligir un golpe final antes de que los estadounidenses lograran abandonar aquella zona infernal. A pesar del desgaste, su mente parecía funcionar con una claridad más profunda que horas antes, como si el combate lo hubiera llevado a un punto donde cada sensación, cada decisión, cada milímetro de movimiento se convertía en una extensión directa de su instinto. Un instinto que ya no estaba dominado por el miedo paralizante del inicio, sino por una mezcla de determinación y comprensión que solo puede surgir cuando el cuerpo ha estado demasiado tiempo al borde del abismo. Miró hacia la derecha y vio a otro bombardero volar con el fuselaje perforado y el ala izquierda cubierta de humo, pero aún avanzando con una dignidad casi heroica que le recordó por qué estaban allí, por qué habían levantado vuelo aquel día, por qué tantos jóvenes, como él, habían aceptado enfrentarse a un enemigo que, a pesar de su ferocidad, ya no parecía tan perfecto, tan invencible, tan seguro de sí mismo como al principio. Lo sorprendente era que, incluso en ese estado de agotamiento extremo, podía sentir con claridad el nuevo ritmo del combate. Ese ritmo irregular pero efectivo que había surgido de manera accidental cuando él, guiado por el miedo y por una intuición inexplicable, había realizado aquella desviación mínima que rompió la coreografía enemiga. Y aunque nunca había tenido la intención de cambiar nada, ahora comprendía que había desencadenado algo que estaba transformando la manera en que los bombarderos se defendían. Lo veía en cada pequeño ajuste que realizaban los demás pilotos, en cada movimiento sutil que les permitía esquivar ataques mortales sin perder cohesión, en cada maniobra que no estaba escrita en ningún manual, pero que la vida o la muerte había enseñado con brutal efectividad. A lo lejos, el líder del escuadrón anunció por radio que ya se encontraban lo suficientemente lejos del objetivo para comenzar la retirada hacia territorio aliado. Y aunque su voz sonaba agotada, también llevaba un matiz de alivio que todos podían comprender, porque eso significaba que el punto más crítico de la misión había quedado atrás. Sin embargo, ninguno de los hombres celebró, ni siquiera mentalmente, porque aún quedaba un tramo largo por recorrer, un tramo donde los cazas enemigos podían lanzar ataques finales impulsados por la desesperación o por la simple voluntad de no permitir que los estadounidenses escaparan con vida.
El joven piloto respiró hondo y aguardó esos últimos minutos con una concentración feroz, consciente de que incluso un instante de descuido podía significar la muerte. El bombardero vibraba con cada ráfaga de aire, como si la máquina estuviera tan cansada como él, y aún así seguía avanzando con la determinación de un animal herido que se niega a caer antes de llegar a la seguridad de su guarida. Y fue en ese tramo, justo cuando la tensión parecía estar alcanzando su punto final, que un último grupo de cazas enemigos apareció en el horizonte, acercándose con una velocidad que hizo que el corazón del joven comenzara a latir con fuerza renovada, porque sabía que no podrían relajarse hasta haber cruzado completamente la zona de combate. Lo que ocurrió a continuación no fue un ataque perfecto, ni una maniobra cuidadosamente calculada, sino un movimiento desesperado por parte del enemigo, una arremetida final que parecía impulsada más por orgullo que por estrategia. Porque los cazas se acercaron en un ángulo demasiado pronunciado, demasiado arriesgado, demasiado expuesto, como si quisieran recuperar en un solo instante todo el control que habían perdido durante la misión. Y fue precisamente ese error, ese exceso de agresividad, lo que permitió que los artilleros estadounidenses derribaran a 2 de los cazas enemigos antes de que pudieran siquiera abrir fuego. Un derribo que no se sintió como una victoria celebrada, sino como un suspiro de alivio profundo que recorrió la formación entera. Cuando el último caza se retiró finalmente, perdiéndose entre las nubes, con un rastro de humo oscuro que marcaba su derrota silenciosa, el joven piloto sintió como una oleada de agotamiento absoluto se apoderaba de sus músculos, pero al mismo tiempo una emoción profunda y difícil de describir comenzaba a crecer en su pecho, una mezcla de incredulidad, alivio, orgullo y un tipo extraño de tristeza que solo experimentan aquellos que han sobrevivido a algo que estuvo a un suspiro de destruirlos. No lloró, aunque sintió que podría haberlo hecho. No gritó, aunque su corazón pedía liberar todo lo que había acumulado. No habló, porque no había palabras que pudieran expresar lo que acababa de vivir. Lo que sí hizo fue algo simple pero significativo. Aflojó ligeramente su agarre en la palanca y dejó que el bombardero, maltrecho pero aún firme, siguiera su curso con un movimiento más suave, como si estuviera permitiendo que la máquina descansara después de haber dado todo lo que tenía para mantenerlos con vida. A su alrededor, los demás bombarderos comenzaron a reagruparse lentamente, formando una línea más uniforme que recordaba, de manera tenue y nostálgica, a la formación disciplinada con la que habían iniciado la misión esa misma mañana, aunque ahora cada avión llevaba en su fuselaje las cicatrices del combate que habían librado. Mientras se alejaban del territorio enemigo, el joven piloto comprendió algo que lo acompañaría toda su vida, sino una revelación sobre la verdadera naturaleza del combate aéreo, una prueba de que la rigidez absoluta podía ser tan mortal como una bala y de que la adaptación instintiva, incluso cuando parecía temeraria, podía redefinir por completo los límites de lo posible. Aquella maniobra mínima, aquel desvío que él había realizado guiado por un instinto puro, sería estudiado, analizado, debatido y finalmente adoptado como una táctica oficial que transformaría la manera en que los bombarderos se defendían. Pero él, sentado allí, con las manos aún temblorosas y el corazón golpeando su pecho como un tambor desbocado, no pensaba en gloria, ni en doctrina, ni en su lugar en la historia. Pensaba en algo mucho más simple. Estaba vivo. Y, contra todo pronóstico, sabía exactamente por qué. Porque aquel día, un muchacho de 19 años, tembloroso, asustado y sin ninguna experiencia real, había escuchado a su instinto en el único segundo que importaba. Y ese segundo había cambiado la guerra para siempre.